Esto trae como consecuencia, que ya venía por supuesto caldeada la situación en Venezuela, de una gran marcha que yo me imagino que ustedes conocen, como el 11, 12 y 13 de abril, donde pues hubo 19 muertos, 300 heridos de bala, y que hoy aún no ha sido instalada esa comisión de la verdad para saber de dónde vinieron los tiros y quiénes tuvieron la culpa. Muchos dicen que ese fue un conflicto generado, provocado quizás de una u otra manera, en menor grado o mayor grado, por el mismo gobierno, para hacer una purga en la Fuerza Armada Nacional, que ya había tenido una serie de presentaciones de oficiales públicos diciendo que no estaba de acuerdo con Chávez, y para pues saber o medir en fuerza quiénes lo apoyaban y quién no en su gobierno. Increíblemente, como digo yo, porque encima lo reconoció, en el año 2004, en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, Chávez reconoció que él había generado esa crisis en petróleos de Venezuela, porque él necesitaba tener control de la primera empresa del país. La guerra con los países democráticos y desarrollados, a lo que llaman imperialistas, comenzó en ese año, en el año 2002-2003. El objetivo era la implantación del castrocomunismo, y para llegar a esto había que someter a la fuerza a los venezolanos libres y demócratas, someter al pueblo que votó por él, que votó por él porque lo veía como una esperanza y no como una figura que tenía o que estaba convencido de una ideología como el socialismo, por ejemplo, ¿no? Y había que pues hacer un lavado de cerebro y llevarlo a pensar que el socialismo, que el marxismo, que el comunismo es bueno, y que todo lo que tiene que ver con la democracia y con los países libres y desarrollados es malo y es imperialista, ¿no? Crear enemigos que sirvieran como puntos de ataques continuos, que mantuviera a la población, medios de comunicación y sectores activos de la vida pública nacional en continua defensa para no dar espacio y tiempo a organizarse eficazmente y combatir lo que se avecinaba. De esa forma ha controlado mucho a la población que genera opinión en Venezuela. Chávez semanalmente nos dicta la pauta de lo que va a hacer en la semana, y nosotros seguimos defendiéndonos de todos los ataques que él hace cada semana. Modificar las leyes a través de una asamblea mayoritariamente fiel para ir implementando la plataforma legal hacia el sistema de control que un sistema comunista necesita. Ejemplo de esto es el control agroindustrial y empresarial, fomentando las invasiones y las expropiaciones de quienes no les son afectos, logrando destruir la producción nacional y por lo tanto la independencia alimenticia. Más de 600 fincas de personas que no son afectas a Chávez han sido confiscadas, ni siquiera expropiadas, porque no han recibido contraprestación. Se meten, las invaden y después ven si hay papeles, no hay papeles, pero igual ya la finca está invadida y está confiscada. Apoderarse de las instituciones y poderes públicos como el sistema judicial, la Fiscalía, la Defensoría, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría y el Poder Electoral, los registros y las notarías, que son ahora pues dirigidos por cubanos, que más tarde se convertirían en los propulsores de la implantación de la permisividad sobre las continuas violaciones a la Constitución Nacional, cuya letra queda inerte ante la implantación de un sistema legal adaptado al servicio de la revolución antidemocrática de Chávez. Todos estos puntos ya han sido cumplidos. Ya él se apoderó de las instituciones, ya se apoderó de los poderes. Por lo tanto, nosotros estamos luchando con las armas que nos quedan de la democracia en un país donde no hay democracia. Porque un país que no tiene poderes independientes, que no tiene sistema judicial independiente, que no tiene Asamblea Nacional, poder legislativo independiente, que no tiene instituciones independientes, pues es un país donde no hay democracia. No por votar podemos seguir hablando de que en Venezuela existe la democracia. Bueno, de todo, sí, eso forma parte de los presos políticos. Siguiendo un momento con la historia, ¿no? Luego vino, después del 2004, vino el referéndum revocatorio de Chávez,
una salida democrática existente en la nueva constitución que los venezolanos propiciamos para buscar una salida de todo esto. Y bueno, fue un año muy largo de firmas, de recolectar firmas para sacarlo, de refirmar, de recontrafirmar, de que no las echaran para atrás. Pasó otro año completo, 2004-2005 en eso. Y es importante decir que todas las personas que firmaron en contra de Chávez, que fueron más de 3.400.000 personas, en este momento están en una lista que se llama Lista Tascón. Esa lista es una lista que tiene el gobierno nacional, en donde cada vez que un venezolano va a buscar trabajo en el sector público, cuando sale en la lista no lo contrata. Esa es la mayor persecución social y laboral que existe en Venezuela y que llamamos el propio apartheid contra una población sistemáticamente. Es usada en todos los sectores para saber si es afecto o no es afecto, si votó en contra de Chávez para sacarlo o si votó a favor. Más de 3.400.000 venezolanos son perseguidos del gobierno de Chávez. Por supuesto que esta publicación de quiénes firmaron y quiénes no a favor de sacar a Chávez ha traído como consecuencia que, a pesar de la degradación del gobierno de Chávez, de lo que tenemos hasta ahora, el resto de las personas que ya no quieren a Chávez tengan temor de votar en contra de Chávez, porque esa publicación de esa lista ocasionó eso. Entonces, cualquier funcionario público que ya no está de acuerdo con Chávez, le cuesta mucho votar en contra de Chávez, porque no sabe si el día de mañana le van a salir publicados sus votos y van a saber si votaron a favor o votaron en contra. Esto ha causado, por supuesto, pues, que un gran sector de la población vote por obligación o se abstenga de votar. Es bueno también en este conflicto en esta generación de conflicto de Chávez en cuanto al referéndum revocatorio, tuvimos el primer caso de anuncio de magnicidio de Chávez. Fue justamente 2 meses antes, en el mes de mayo, fue el primer magnicidio de tantos magnicidios que él no ha nombrado, ¿no? De tantos intentos de magnicidio, el famoso caso de la finca Dactari, donde se agarraron a 119 colombianos y unos oficiales venezolanos. Y en aquella época, pues, este conflicto con Colombia, porque eran paramilitares colombianos, generó en el venezolano la incertidumbre de si suspendía el referéndum revocatorio por este caso o no lo suspendía, ¿no? Cosa que ha sucedido este año con el conflicto con Colombia. Nosotros en algún momento en esta incertidumbre pensamos que este conflicto con Colombia pudiera haber llevado a una suspensión de las elecciones en septiembre. ¿Por qué no? Genera un estado de emergencia, tenemos una situación de emergencia con el país vecino y vamos a suspender las elecciones. En esta forma de pensar nos hemos pasado 11 años, de conflicto en conflicto. Es bueno decir que ya teníamos el control de la Asamblea, ya tenemos el control de los medios, ya tenemos el control del Poder Judicial a través de la purga de jueces, purga de fiscales y purga de magistrados. Es bueno decirles que hay fiscales y que hay defensores y que hay jueces en el exilio cuando no han tomado decisiones a favor del gobierno nacional. Tenemos una juez presa, que es la juez María Lourdes Afiuni, que por soltar a un preso político porque tenía más de 3 años preso sin juicio y sin sentencia, fue encarcelada junto con todo su tribunal ese día, ¿no? Entonces, el dominio y la presión sobre jueces y fiscales es grande. Yo creo que ya después de 11 años no debe quedar mucha independencia en el sector judicial. De hecho, pues antes tenía 3, 4, 5 fiscales que se encargaban de acusar. Ahora pues ya se ha diversificado y ya pues los fiscales ya han crecido pues en número, ¿no? Luego, después de la tormenta del año 2005, seguimos en elecciones, seguimos en generación de conflictos,
Y llegamos al año 2007, donde cierra Radio Caracas Televisión.